Dicen que con los años se pierde el fuego, pero los verdaderos motociclistas saben que el rugido nunca se apaga. Hoy vamos a hablar de esas motos que no solo entienden tu experiencia, sino que la celebran. Motos con alma, con historia y con la comodidad justa para seguir disfrutando la ruta como el primer día, porque después de los 50 empieza la mejor etapa sobre dos ruedas. ¿Por qué muchos vuelven a las motos después de los 50? Porque llega un momento en la vida donde te das cuenta de algo importante. No estás tan viejo como pensabas, pero tampoco tan joven como para esperar. Los hijos ya no te necesitan para que les ates los cordones ni para ir al colegio. El jefe nuevo es más joven que tú y dice, oye bro, y tú piensas, ¿ahora qué hago con esta libertad que no tenía hace 30 años? Ahí es donde aparece la moto, pero no como vehículo, como máquina del tiempo emocional. Vuelves a pensar en esa Honda CB 125 con la que ibas a bailar y te creías Steve McQueen en Villa Domínico, o esa Suzuki GN que mirabas en la revista mientras estudiabas arquitectura con un sándwich de salchichón picado grueso. Y tal vez nunca tuviste una, porque eras pobre o porque tu madre te decía, te vas a matar, nene. Pero ahora eres tú el que maneja. Ahora tienes unos ahorros, la espalda medianamente sana y una necesidad de sentir otra vez el viento en la cara, el rugido suave de un bicilíndrico y la certeza de que aún puedes disfrutar de algo simple, puro y tuyo. La moto vuelve a ser eso, tu cable a tierra, tu escape, tu rebeldía controlada. No necesitas correr, necesitas vivir. Cuando llegas a los 50, ya no buscas correrle a nadie. Quieres ir cómodo, sin dramas, sin entumecerte al bajarte. Y estas motos son como sillones con ruedas, prácticas, suaves, nobles y con personalidad. Honda NC750X, la suiza japonesa. Esta no es una moto, es una navaja suiza con manillar. Motor bicilíndrico de 745 centímetros cúbicos, con potencia justa, unos 58-60 caballos, pero una entrega de torque perfecta para la ciudad y la ruta. Su consumo es ridículamente bajo, 3,5 litros cada 100 kilómetros si andas tranquilo. Y encima, el tanque no está donde piensas. El supuesto tanque es un baúl de 22 litros donde entra desde el casco integral hasta el tupper de milanesa con ensalada. Sí, con cubiertos también. Tiene versiones con cambio manual o automático DCT, ideal si no quieres andar bailando con el embrague cada 2 cuadras. Suspensión suave, buena protección aerodinámica, posición cómoda y una fiabilidad típica Honda. Te aburres antes de que se rompa, ideal para el que quiere volver a las 2 ruedas sin sorpresas y con espacio para la vianda. Suzuki V-Strom 650, el SUV de las motos. Esta es la moto que te lleva al fin del mundo y te trae de vuelta sin que se te contracture el cuello. Tiene un motor bicilíndrico en V de 645 centímetros cúbicos, dulce abajo y alegre arriba, con 70 caballos que no asustan pero empujan parejo. Es alta, sí, pero tiene versiones con asiento bajo y suspensión amable. Cómoda como una butaca de cine, pero sin el tipo de atrás pateándote. Ideal para ruta, ripio suave y también para ciudad si no tienes problema con la altura. Tiene ABS, control de tracción, tablero completo y una autonomía que hace que cargues gasolina menos veces que en tu auto. Una moto noble, robusta y sin histerias. Como ese amigo que siempre llega, aunque no lo llames. Yamaha Tracer 7, la Sport Touring Zen. Si alguna vez soñaste con tener una moto deportiva, pero tu espalda ahora se lleva mejor con los sillones, esta es tu moto. La Tracer 7 es la hermana turística de la MT-07, con el mismo motor CP2 de 689 centímetros cúbicos, bicilíndrico en línea. Tiene respuesta rápida, buena aceleración, pero lo mejor, una posición de manejo relajada, carenado que protege del viento y suspensión pensada para el disfrute, no el sufrimiento. Liviana, poco más de 190 kilos, con buena electrónica básica y frenos que no te dejan en banda. Es ágil para moverse por ciudad, pero también te lleva al sur sin pedir fisioterapia después. Ideal para el que quiere algo más moderno sin irse a lo radical. No grita, no molesta, te acompaña. Royal Enfield Classic 350, el recuerdo hecho moto.
La Classic 350 es pura nostalgia comprimida en dos ruedas. Es esa moto que, aunque la compres nueva, parece sacada de una película de los años 50. Y no lo digo en chiste. Su diseño, sus detalles, el sonido del escape, el logo pintado a mano en el tanque, todo grita pasado glorioso. El motor es un monocilíndrico de 349 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con una entrega tranquila, suave y constante. Te da unos 20 caballos de fuerza, lo justo para ir a 90, sin que sientas que la moto te pide más. Ideal para rutas secundarias, caminos rurales o simplemente para salir a pasear y olvidarte del reloj. Y el confort, el confort, asiento mullido, suspensión amable, postura erguida y relajada. Es la antítesis de una deportiva moderna. No te exige nada, solo que te subas, arranques y disfrutes del viaje. Además, tiene detalles encantadores, tablero semianalógico, puerto USB oculto y la sensación de que cada vez que la lavas, estás acariciando una parte de la historia del motociclismo. En resumen, la Royal Enfield Classic 350 no es una moto rápida, no es tecnológica, no es moderna, pero es todo lo que necesitas si quieres una compañera de rutas con alma, historia y estilo. Una moto que te dice, no estamos apurados, vamos a rodar como se hacía antes. Y a los 50 o más, eso vale más que cualquier cronómetro. Honda Rebel, custom japonesa, alma rebelde. La Rebel es como ese amigo que siempre cae bien, moderna, sencilla pero con personalidad. La 500 es perfecta si recién vuelves al ruedo o no quieres una moto pesada. Bajita, con centro de gravedad bajo, ideal para piernas cortas y curvas largas. Transmite confianza hasta en el primer semáforo. Ahora, si tienes más experiencia o más ganas de torque, la Rebel 1100 es la misma receta, pero con esteroides. Usa el motor de la Africa Twin 1100, pero suavizado para el cruising. Caja DCT automática opcional. Sí, sin embrague si quieres, lo que la vuelve ideal para no andar sufriendo con el tránsito o los calambres. Ambas tienen postura relajada, estilo custom futurista, sin ser Harley ni imitarla mal, y un manejo que no agota. Perfectas para paseos tranquilos o para ir al café sin que te pidan que bajes la velocidad. Honda Shadow 750, la reina tranquila del asfalto. Y si hablamos de motos para rodar con clase, la Honda Shadow 750 es la reina del relax. Nació en los 80 como respuesta japonesa a las custom americanas, y desde entonces viene demostrando que no hace falta vibrar como licuadora para tener estilo. Motor B-Twin de 745 centímetros cúbicos, fiable como una abuela con recetas de cocina, sonido ronco sin ser escandaloso, y una suavidad que te hace sentir en una nube de asfalto. Tiene postura baja, asiento tipo sofá y un andar que es puro terciopelo. Ideal si ya no estás para andar colgado de una R6 o si simplemente quieres salir a disfrutar del viento sin pelear con la moto. Además, el diseño clásico nunca pasa de moda. Tanque en forma de lágrima, cromo por todos lados, guardabarros envolventes, un homenaje a las cruisers de siempre. Mecánica simple, fiabilidad Honda y un estilo que dice, no me apuro, pero llego siempre porque soy más confiable que tu ex. Triumph Bonneville T100, estilo clásico, corazón moderno. La T100 es como un traje a medida, elegante, atemporal y te queda bien sin importar si tienes panza, barba o ambos. Parece salida de 1967, pero debajo de ese diseño retro hay un motor de 900 centímetros cúbicos bicilíndrico suave como manteca tibia, ideal para quien busca una moto con carácter, pero sin las complicaciones de lo viejo. Tienes frenos ABS, inyección electrónica, buena suspensión y todo lo que necesitas para rodar con seguridad, pero con el look de Steve McQueen escapando en una película. Es cómoda, versátil y nunca pasa desapercibida. Ya sea que vayas a una reunión de motos o a buscar medialunas el domingo, la Boni siempre suma puntos. Suzuki GS500 y Honda CB500, las dos motos que enseñaron a medio mundo a andar, sin romperse ni romperte. Si alguna vez aprendiste a manejar una moto en los 90 o 2000,
Hay altas chances de que tus primeras vueltas hayan sido arriba de una Suzuki GS500 o una Honda CB500. Y no era casualidad, ambas eran el combo perfecto de simplicidad mecánica, nobleza de comportamiento y economía de uso. Dos motos que no necesitaban 200 caballos para emocionarte, y mucho menos para enseñarte. La Suzuki GS500 apareció en 1989 y rápidamente se volvió la moto escuela por excelencia. Un bicilíndrico en paralelo de 487 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, unos 52 caballos bien lineales, y una ciclística básica pero confiable, robusta, barata, liviana, con mantenimiento facilísimo. Era la elección de las academias, los mensajeros y de miles de novatos que querían una moto honesta. Por el otro lado, en 1993, Honda lanzó la CB500 con el clásico espíritu Honda. Hacerlo todo bien sin gritarlo. Su motor bicilíndrico en paralelo de 499 centímetros cúbicos entregaba 57 caballos, con una suavidad casi quirúrgica, refrigerada por agua con un chasis más refinado y mejor suspensión que la GS, se ganó el corazón de quienes querían algo más completo, pero igual de amigable. Ambas eran motos versátiles, económicas, duras como piedra y con estética sobria. No te rompían la espalda, ni el bolsillo, ni el motor. Y lo mejor, te daban confianza, esa que te hace falta cuando recién estás empezando, o cuando vuelves a las dos ruedas después de 20 años. Hoy, la GS500 es una leyenda para los que valoran la mecánica simple y confiable, y la CB500 se mantiene como una navaja suiza sobre dos ruedas. Ninguna promete fuegos artificiales, pero ambas te llevan, te cuidan y no se quejan. Y eso, si tienes más de 50 o estás aprendiendo, vale oro. Y mira, tener más de 50 no significa estar fuera del juego. Al contrario, es el mejor momento para volver a rodar. Ahora tienes tiempo, tienes experiencia y tienes algo que antes no. La libertad de elegir por placer y no por necesidad. Tal vez no vas a hacer caballito en la avenida, pero sí vas a hacer algo mucho más valioso. Disfrutar el camino, sin apuro, sin demostrarle nada a nadie. Cada curva te va a recordar quién eres. Cada acelerada suave te va a conectar con ese joven que fuiste. Y cada parada en una estación de servicio va a ser una charla, porque estas motos no solo tienen historia, te ayudan a contar la tuya. Así que si hace tiempo que lo vienes pensando, si te miras al espejo y te imaginas con casco otra vez, no lo dudes, porque a los 50, 60 o 70, no estás viejo para andar en moto. Estás viejo para no hacerlo. Y si quieres revivir esas locuras sobre dos ruedas que seguramente domaste en tu juventud, haz clic en este video y nos vemos ahí.